Y compartimos pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, hola Ceci que se sumó ahora. Em, clase 8. Esta es la última de esta materia, ¿sí? Bien. El título, no le puse el título. Bueno, es Apocalipsis. Em, el término apocalipsis es un término griego. Es uno de los pocos libros que utilizamos el término griego sin ningún tipo de traducción. ¿Sí? Apocalipsis es una palabra griega que tiene un sentido positivo, significa revelación o descubrimiento. ¿Sí? Revelar en el sentido de sacar el velo de algo que está oculto, lo sacás y lo podés ver. Pero no es este el sentido que recibe actualmente. Quien dice algo, perdón, quien dice que algo es apocalíptico piensa ante todo en una catástrofe o tiende a asociarlo con confusión, desastre y fin del mundo. ¿Sí? Generalmente es o algo catastrófico o el fin del mundo. ¿Sí? Decimos, oh, esto es el apocalipsis, es como decir, esto es, acá termina todo, esto es lo peor del mundo. ¿No? El sentido que se le dio tiene más que ver con el libro que conocemos con el nombre Apocalipsis que con el término Apocalipsis en sí. O también con alguien, con algo que nadie es capaz de evitar, cosas que suceden sin que se pueda interferir, ya que no son de responsabilidad humana, sino que vienen de otras fuerzas mayores y más fuertes. ¿Sí? ¿Por qué se dice Apocalipsis si en el texto, en todo el texto, no dice nunca la palabra Apocalipsis? Empieza así, dice. La primera frase de Apocalipsis se lee. Revelación de Jesucristo que le fue concedida por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. ¿Sí? 1:1, arranca así. Bueno, como sabemos los textos de la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la primera palabra es revelación. Y como está escrito en griego, empieza diciendo Apocalipsis, ¿sí? De Jesucristo, todo en griego. Entonces, la primera palabra es Apocalipsis. Y por costumbre se le empezó a dar el nombre de la primera palabra. Eso es muy común dentro del mundo hebreo. ¿Sí? Los libros del Antiguo Testamento en hebreo, todos los libros se llaman con la primera palabra del libro, la primera palabra en hebreo. No como lo conocemos nosotros, porque nosotros después, digamos, nosotros lo que tenemos son traducciones, pero sí en los originales los judíos solían hacer eso. A veces nosotros eso lo hacemos con las canciones, que las canciones más que nada de la iglesia, si alguien tuvo una adoración, vas a ver que una canción tiene un nombre, pero cuando se va a buscar las letras, generalmente decimos por la primera frase de la canción o la primera palabra de la canción, porque es la que más se recuerda, más que el título de la canción. Con esto más o menos pasa una cosa así. Revelación es la primera palabra y es Apocalipsis. El Apocalipsis ha sido escrito para que fuera leído y comprendido, no para permanecer en secreto y rodeado totalmente de misterios desde el comienzo. Se afirma, dice el comienzo de Apocalipsis 1:3, dice, feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella. Es decir, que hay una bienaventuranza para el que escuche esas palabras de la profecía y tenga en cuenta lo que está escrito. Es decir, que está escrito para que se entienda, no para que no se entienda. Nosotros convengamos que cuando vamos por primera vez al Apocalipsis es muy difícil de entender. Por ahí la primera parte se entiende un poco mejor, ¿no? Cuando empieza Juan contando su experiencia. Las cartas a las iglesias más o menos la entendemos fácil. Y después se empieza a poner cada vez más engorroso. Y llega un momento, yo no sé si alguien leyó el Apocalipsis de pe a pa, pero llega un momento que uno dice, bueno, ya está, ya no entiendo nada, ¿no? Pero bueno, resulta ser que a nosotros se nos complica por nuestra cultura.
pero al público al que iba dirigido, que Juan creía que iba dirigido, Juan no pensaba que iba a ser dirigido para toda la humanidad y todas las culturas de todos los tiempos, a la gente que se le dirigía el Apocalipsis, sabían que lo iba a entender perfectamente. En el transcurso de esta clase vamos a ver si podemos entender eso. Según esta bienaventuranza, existía un ambiente donde se leía y se escuchaba, es decir, se comprendía este libro. ¿Sí? Hubieron muchos textos escritos con características similares. Dice, distinguidos de los mundos, hoy podría describírselas como el mundo de la utopía, el mundo real. En el mundo de abajo hay una pequeña comunidad perseguida por los poderosos en la tierra sin tener cómo defenderse ni con qué enfrentar al imperio porque sus fuerzas eran más fuertes. Es decir, lo que plantea acá es que hay dos mundos. Un mundo concreto, real de las cosas naturales que vivimos acá, pero hay un mundo superior, distinto, que tiene que ver con el mundo superpoderoso, en el de las cosas superpoderosas, ¿sí? Que no tienen que ver con la realidad cotidiana. O mejor dicho, no la notamos en primera instancia. Es decir, que en el mundo de abajo o en el mundo básico, el pequeño, lo que podía verse era que la iglesia era perseguida y que el imperio romano tenía muchísimo poder sobre los poquitos de la iglesia. ¿Sí? Dice, pero en el mundo de arriba, es decir, la victoria, es decir, acá no saqué lo que quería decir. En el mundo de arriba, lo que no estaba revelado ver, la victoria estaba asegurada. Por eso los apocalípticos son personas creyentes que tenían los ojos fijos en el mundo de arriba, que no iba a demorar en irrumpir en el mundo de acá abajo. Será el día de la gran intervención de Dios en que el mundo de acá abajo, con todos los proyectos que oprimen, va a desaparecer y ceder el lugar del mundo que viene desde arriba. Esto no es solo en el Apocalipsis de Juan, no solo la Biblia, sino que toda la literatura apocalíptica, que hubo un montón, desde el siglo II antes de Cristo hasta el 2 antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, más o menos, se escribió mucho en este sentido, porque eran los judíos un pueblo hiper perseguidos, veían que los malos ganaban, y entonces por revelación de Dios se dieron cuenta que en realidad hay una situación espiritual que está por encima y que en cualquier momento irrumpe y lo saca de esa situación. Apocalipsis. Los problemas hermenéuticos son intrínsecos. Esa frase la puso el autor porque quería usar palabras raras. Acuérdense que la hermenéutica es la interpretación de hoy. El libro está en el canon, es decir, el libro está en la Biblia. Entonces es palabra de Dios para nosotros, inspirada para nosotros, ¿sí? Porque está en la Biblia. No es algo que no debería ser para nosotros. No obstante, cuando llegamos a él para oír esa palabra, la mayoría de los que no vivimos perdón, de los que vivimos en la iglesia de hoy, casi no entendemos su significado. ¿Sí? Más o menos lo que venimos diciendo. La mayoría de los problemas surgen de los símbolos y de que el libro trata de sucesos futuros, aparentemente. Dice, escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder después. ¿Sí? Está puesto como la vista bastante en el futuro, porque justamente la forma de escribir apocalíptica tenía que ver con que en el futuro algo va a pasar, esto se va a interrumpir, esta injusticia que estamos sufriendo se va a interrumpir y va a aparecer Dios. De alguna forma va a aparecer y nos va a librar de esto. Por lo tanto, sí estaba puesto el peso en el futuro, pero no en el futuro último. No está puesto ni en el fin de los tiempos, sino en el futuro ahora. O sea, creemos que dentro de poco esto se tiene que dar vuelta. No va a quedar siempre así. 4.1. Después de esto, vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Todo así está un poquito escrito, ¿no? No sé si esto lo puse. Ah, sí. Pero al mismo tiempo está colocado en un contexto reconocible del siglo I, en el presente. A ver si me explico. Está diciendo esto va a suceder después, ¿no?
Sin embargo, toda la descripción que hace Juan está describiendo la realidad presente de Juan, de la iglesia que recién arrancaba, que era que el Imperio Romano perseguía con toda la furia a la iglesia que recién nacía. ¿Sí? Es decir, que por un lado tenía la vista puesta en el futuro, pero describía el presente. Y está escrito en pretérito perfecto, perfecto simple, es la traducción que tenemos nosotros, pero el texto griego también, ¿sí? Utiliza el pasado. ¿Qué quiere decir pretérito perfecto simple? Dice, y vi que pasó tal cosa, y después subió, siempre está hablando del pasado, como que ya pasó, ¿no? Describe una realidad del presente, haciendo énfasis en el futuro, pero habla las cosas como que ya pasaron, ¿no? Es como que el tiempo va y viene, que es medio difícil de ubicarlo en un marco temporal, por la forma en que está escrito. Exégesis. ¿Qué era la exégesis? ¿Se acuerdan? La exégesis es lo que quiere decir la Biblia, palabra por palabra, o sea, de origen, Es de ¿no? origen, Las palabras, perfecto. Sí, sí, sí. Lo que quiso decir el autor cuando lo escribió. Tratar claro. de entender el entorno de qué es lo que quiso decir. Perfecto. Exégesis. En casi todos los casos, estos libros populares no hacen ningún... Estos libros, acá me salté algo. Bueno, lo que dice acá es que los que abordan estos libros saltan inmediatamente a la hermenéutica, es decir, a la aplicación hoy, sin hacer mucha exégesis. Y entonces lo que termina sucediendo es que especulan mucho con lo que dice, pero no buscan primero ver cuál fue la idea inicial del autor cuando lo escribió. Si nosotros no salimos de una buena base, podemos terminar en cualquier lado. Entonces lo que dice acá el autor es que siempre hay que partir del exégesis, es qué quiso decir el autor, para qué lo escribió, cuál fue el propósito, por qué era necesario esto en aquella época. Y después sí le podemos dar una aplicación hoy, ¿sí? Pero primero exégesis. La primera clave para la exégesis del Apocalipsis es examinar el tipo de literatura que es. Es una combinación singular de tres tipos literarios diferentes: apocalíptico, profético y epistolar. Nosotros el profético y el epistolar más o menos lo conocemos. El apocalíptico, lo único que conocemos es el libro de Apocalipsis. Desapareció ese tipo de escritura. Además, el tipo fundamental, el apocalíptico, es decir, es los fundamentales el apocalíptico, es una forma literaria que ya no existe, ¿no? Desapareció. Acá vamos a ver algunas características del género apocalíptico, ¿sí? Y después vamos a ver algunos textos apocalípticos que no es el apocalipsis, ¿sí? Entre el 200 y el 200, es fácil de acordarse, 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo, proliferaron numerosísimos textos de género apocalíptico. Muchos textos, ¿sí? Entonces, un género literario sabemos lo que es, ¿no? Supónganse, una poesía es un tipo de género literario, un cuento es otro tipo de género literario, una novela es otro tipo de género literario, géneros que estamos más o menos habituados, ¿sí? El apocalíptico es otro género, que no estamos habituados, pero es un género. La literatura apocalíptica nació en la persecución o en tiempos de opresión. Por tanto, su gran preocupación ya no era la actividad de Dios dentro de la historia. Los escritores de los libros apocalípticos esperaban la época en que Dios produciría un film violento y radical de la historia, que significaría el triunfo del bien y el juicio del mal. ¿Sí? Todos los textos apocalípticos más o menos tienen la misma intención. Es decir, bueno, en un momento esto va a haber una irrupción. ¿Sí? No puede ser para siempre esta situación. A diferencia de la mayoría de los libros proféticos, los apocalipsis son obras literarias en principio. Es decir, no necesariamente tiene que ser profético para que sea apocalipsis. Generalmente el material apocalíptico se presenta en forma de visiones, sueños y en un idioma críptico, es decir, un idioma difícil de entender. O mejor dicho, fácil de entender para los entendidos sería. ¿Sí? Mucho simbolismo que solamente el pueblo judío por ahí lo entendía.
Seudónimos, utilizan seudónimos, casi todos los textos apocalípticos. ¿Qué es un seudónimo? Firmo la obra como si fuera otro. Se les daba la apariencia de haber sido escrito por personas famosas de la antigüedad. Enoc, Baruch, Moisés, pero nadie ni siquiera sospechaba que no que le había escrito estos autores. Todos sabían que no era un libro, supónganse, de Moisés, ¿no? El Apocalipsis de Moisés. Porque es un texto que apareció alrededor de la época de Cristo, y Moisés había estado mucho tiempo atrás. No es que alguien creía que había sido escrito por Moisés, por Enoch, por Baruch. Nadie creía eso. Sin embargo, se le daba el nombre de alguien famoso como para ver en qué línea se manejaba. ¿Sí? Eh, por ahí hay géneros dentro del cine hoy y que podemos decir, vamos a suponer que hay películas de tipo Tarantino, ¿no? Que tiene todo un estilo. Ahora no la hizo Tarantino. Sin embargo, decimos, no, no, bueno, es un tipo Tarantino. Lo entendemos así. Esto pasaba lo mismo. Esto es como si fuera Moisés. Y todos sabían que no lo había escrito Moisés, pero se le adjudicaba el nombre Moisés. Las imágenes apocalípticas son con frecuencias formas de fantasía más que de realidad. ¿Vieron que dice? Y vi, supónganse, hay unos textos del Antiguo Testamento de Daniel que están escritos de forma apocalíptica. Las visiones de Daniel, no sé si vieron, cuando dice que era ay, ¿cómo era? Ahora no lo tengo acá. Las visiones eran ruedas llenos de ojos, ¿sí? Que iban en todas las direcciones, cosas imposibles, que directamente no existen, que ni siquiera uno las puede imaginar, o muchos híbridos, tenía cabeza de león, pero cuerpo de cordero, tenían tendencia a dividir el tiempo y los acontecimientos, es decir, hasta acá pasó tal cosa, pero después de la irrupción de Dios, cambian todos los tiempos. Y también tenían una afición por el uso simbólico de los números. Acá también lo recontra vemos en el Apocalipsis, los 144.000, el 666. eh, Menciona mucho, 3 veces menciona el eh, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No sé si lo ubican, es cuando dice ese número que es 350 sería. Dice 42 meses, que sería 350 días, es el mismo número, o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3,5. Siempre menciona el 3,5 porque es simbólico, porque es la mitad, digamos, es la mitad de la perfección, sería. Sería lo incompleto. Pero bueno, igualmente no vamos a ver todos los símbolos, porque el año que viene vamos a tener una materia que es Apocalipsis y ahí sí le vamos a dar de lleno. Esto es una clase dentro de interpretación bíblica. Lo que queremos ahora es ver cómo podemos interpretar o cómo abordamos el libro Apocalipsis, que es tan difícil. El Apocalipsis no es el único en este género, existieron otras obras que se encuentran emparentadas con él, sea en la utilización de imágenes, colores, cifras, escenas, sea en algunos casos, hasta por ser reconocidos con un título semejante. Apocalipsis de Abraham, toda esta época, Apocalipsis de Enoch, Apocalipsis de Moisés, Apocalipsis de Elías, Apocalipsis de Baruch, de Adán y Eva, de Sofonías, estos serían los judíos, de Pablo, de Pedro, de la Virgen María, de Cedrac, de Santiago, el hermano del Señor, estos serían apocalipsis cristianos, y después hay apocalipsis de Santiago y de Pedro, que son gnósticos, que era una corriente filosófica de del siglo I. Los gnósticos son los que dicen, los que decían que el cuerpo era esencialmente malo y el alma era esencialmente buena, por lo tanto, con el cuerpo podemos hacer lo que quieran, porque no tiene que ver con el alma. ¿Sí? Y por eso decían que Dios nunca pudo haberse encarnado, porque es esencialmente bueno Dios, y no se pudo haber hecho carne porque la carne es mala. ¿Sí?
Nunca se puede haber hecho carne, por eso Juan, cuando escribe, dice, ¿cómo sabemos quién es el anticristo? Todo el que diga que Cristo no vino en carne es el anticristo, está hablando de los gnósticos. Está diciendo, no, no, no. Y por eso también dice, nosotros lo vimos y lo palpamos, porque lo que decían los gnósticos es que si Dios vino a la tierra, tuvo que haber sido una especie de fantasma, de holograma. No se pudo haber palpado porque la carne es mala. ¿Sí? Entonces Juan decía, no, no, nosotros lo palpamos, con nuestras manos lo tocamos. No, no fue una ilusión. Bueno, eso era una corriente filosófica contraria a, tanto al judaísmo como al cristianismo, pero que también escribían textos apocalípticos. Acá saqué unos Apocalipsis de Pedro. Y cuando lo miramos, Pedro, ¿no? El Apocalipsis de Pedro no lo escribió Pedro esto. Acuérdense que utilizan seudónimos. No es que Pedro escribió esto. Y cuando lo miramos, quedamos maravillados porque sus cuerpos eran más blancos que la nieve y más rojos que las rosas, y el rojo se unía al blanco con tal belleza que no puedo expresarlo con palabras. Era de River, parece, porque era rojo y blanco. Sus cabellos eran rizados y brillantes y caían elegantemente por sus rostros y por sus hombros como una guirnalda tejida con plantas aromáticas y flores de colores variados y como un arco iris en el cielo. Tal era su apariencia, y viendo su belleza quedamos maravillados de ello por su repentina aparición, y me acerqué al Señor y le dije, ¿quiénes son estos? Y me respondió, estos son los hermanos de ustedes, los justos, cuyo aspecto deseaban ver, y le dije, ¿y dónde están todos los justos? ¿Y en qué clase? Eh, ¿Y de qué clase es el mundo? El león, en que están y que tienen esta gloria, y sigue. Fíjense que el aspecto, es, si uno lo lee y no se acuerda de todo el Apocalipsis, dice, esto es un pedazo de Apocalipsis, porque es la misma forma de escribir, y nos quedamos maravillados y asombrados, y por ahí en otra parte dice, yo no podía hablar, por todo muy, muy parecido a la forma de escribir. El libro de Enoch, ¿vieron en Judas cuando dice que Satanás no se animó a proferir palabras, perdón, Moisés, no, el arcángel Gabriel, estoy mezclando todo, El ángel, el ángel, sí, no se sí, atrevió a proferir palabra contra Satanás, sino que le dijo, Jehová te reprenda, que disputaba en sí. el cuerpo de Moisés. Bueno, eso está en el libro de Enoch, esa historia. O sea, está citando un libro no cristiano, no canónico, una especie de cuento popular, lo toma de ahí, ¿no? De este libro. Ocurrió después que mi alma fue ocultada y subí a los cielos y vi a los hijos de los ángeles santos andar sobre llamas de fuego, sus vestidos eran blancos, así como su túnica, y su rostro resplandeciente como el cristal, y vi dos ríos de fuego. La luz de este fuego brillaba como el jacinto y caí sobre mi rostro ante el Señor de los Espíritus. El ángel Miguel, uno de los jefes de los ángeles, me cogió de la mano derecha y me levantó y me condujo allí, en donde están todos los secretos, y me enseñó todos los secretos de misericordia y me enseñó todos los secretos de justicia. Estos textos yo se los estoy poniendo como ejemplo para que vean que hay, bueno, ya agarré dos, pero hay 10.000 de estos. No es que esto tenga una especie de revelación oculta que no nos mostraron y que ahora podemos acceder, no tiene nada que ver. Esto es un texto que está hablando de una situación que estaba viviendo el autor que se hace llamar Enoch, tampoco es Enoch el que lo escribió. Enoch es del Antiguo Testamento, pero lejísimos está, y este también fue escrito en el siglo II después de Cristo. Entonces, evidentemente no era, y utiliza esta forma literaria. Es como que nosotros leyéramos un salmo, que solamente la poesía la conociéramos por los salmos, y de golpe leemos a Neruda. Y decimos, oye, pero este está imitando. No, no está imitando, es una poesía, es un género literario que utilizaban. Esto es lo mismo, era una forma que tenían de escribir. ¿Sí? Quien transmite esto es lo que acabo de decir, un mensaje utilizando versos debe conocer el ritmo de la poesía. Quien lo hace en forma de historietas debe saber dibujar. Y quien anuncia la buena noticia de Dios en forma de apocalipsis, ¿qué debería hacer? O sea, si yo quiero escribir hoy un apocalipsis o de forma apocalíptica, ¿qué debería tener en cuenta? Al menos tres cosas juntas, mezcladas entre sí, que marcan la forma de transmitir el mensaje por parte de los apocalípticos. A. Dividir la historia de la salvación en etapas, situar el momento presente dentro del conjunto, expresar todo por medio de visiones utilizando permanentemente el lenguaje simbólico.
Y tres, usar un lenguaje radical casi extremo. Esto es cuando dicen, y yo no podía hablar, y estaba asombradísimo, y era todo lo más grande que se puede llegar a hablar, eso es en el sentido radical, es decir, todo era demasiado grande. ¿Sí? Esa es la forma de escribir texto apocalíptico. Bien, acá eso es como para que veamos que nos olvidemos un poco de la cáscara. ¿Sí? Y decir, bueno, esa es la forma. Ahora, dentro de esta forma tenemos palabra de Dios, tenemos profecía, y que tenemos que poder entenderla pasando el modo de escribir, ¿sí? Olvidándonos de toda esta forma, y decir, bueno, para acá hay profecía, hay palabra de Dios, tengo que llegar a eso, me tengo que olvidar del detalle y lograr llegar a eso. Juan se propone que este Apocalipsis sea un mensaje profético para la iglesia. Su libro no debía sellarse para el futuro. Es decir, no es que no podía abrirse el libro hasta que las cosas sucedan, sino que es algo para que la iglesia sepa eh, de cómo van a suceder las cosas. ¿Sí? Era un mensaje de Dios para una situación presente. Acuérdense, Juan no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Eh, la situación de la iglesia, ustedes piensen que la situación de la iglesia era de la peor situación que le tocó en su vida. No solo habían matado a Jesús, sino que lo que pretendían era erradicarlo. Por un lado, perseguido por sus hermanos, porque al principio la iglesia, acuérdense, nace dentro del judaísmo, perseguido por sus hermanos judíos, perseguidos por el imperio que los oprimía, y los mataban divirtiéndose porque es cuando, no sé si se acuerdan, que los tiraban en los circos romanos delante de las fieras para que los despedacen, los maten. Una injusticia aberrante vivían. Nerón incendió Roma porque Nerón se creía un artista, ¿no? Y entonces incendia Roma, todo en esta época, en época de Juan, incendia Roma porque dice voy a reconstruir Roma de una forma artística. Estaba rechiflado. Y como no les gustó a los romanos, dijo los cristianos fueron los que incendiaron Roma. Y entonces tenían toda la gente en contra. No era solo el imperio, eran odiados por todo el mundo. Y bueno, en esa situación, imagínense que Juan, un referente de la iglesia, número uno, no va a escribir algo para dentro de 2000 años. Porque ¿qué le importa a la iglesia lo que va a pasar dentro de 2000 años si yo estoy escondiéndome ahora porque ahora me están viniendo a buscar? La carta que les escribe era de aliento para que aguanten porque esto se va a dar vuelta. Aguanten porque Dios está con ustedes. Ese es el mensaje de Apocalipsis. No es bueno, a nosotros nos va a ir re mal, pero dentro de 3000 años va a venir Cristo y se va a terminar todo. Porque ese mensaje hubiera sido totalmente irrelevante, a nadie le importa. ¿No? Pues va, yo pienso eso. Que si a mí me estuvieran persiguiendo de esa forma y me escribe mi pastor una carta y yo voy a querer leerla y buscar un aliento para el momento que estoy viviendo, no para dentro de 20 años. Bien, dice, era un mensaje de Dios para una situación presente. La profecía no es principalmente la predicción del futuro, acuérdense, sino la entrega de la palabra de Dios en el presente para indicar usualmente la salvación o los juicios venideros. ¿Sí? Bueno, dijimos que era Apocalipsis como género literario, Apocalipsis como, recién lo vi, ya me lo olvidé, como profecía, y Apocalipsis como epístola, porque vieron que parece una epístola. Eh, de hecho, hay cartas dentro de la misma carta. A ver quién puede leer Apocalipsis 1 del 4 al 7 y otro 22-21. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia.
Gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bien, fíjense que tiene todos los elementos de una epístola, porque los elementos de una epístola era remitente, eh, destinatario, es decir, Juan a las iglesias, ¿no? El saludo, generalmente el saludo es gracia y paz. Después viene esta es la estructura de toda carta, ¿eh? Viene agradecimiento o una petición o gloria a Dios, ¿sí? Dentro de los textos cristianos lo que se hace es, en ese momento, se le da gloria a Dios, que lo acaba de leer Marina. Después viene el texto de la carta y después el saludo final, que es 22-21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, ese es el saludo final. Es decir, que toda la estructura de Apocalipsis está dentro de la estructura de una epístola, ¿sí? Remitente, destinatario, saludos, petición o agradecimiento, texto, saludo final. Entra perfecto lo que sería la estructura de una epístola. Veamos que tiene todas las características de una epístola, lo acabo de decir. Ah, sí, ya está. Como todas las epístolas en el Apocalipsis, hay un aspecto ocasional. En el texto de una... ¿Qué quiere decir ocasional? Es, te escribo por algo. No te escribo porque estaba aburrido y quería escribir. Sino que hay una ocasión, hay un por qué yo te estoy escribiendo la carta. Y en Apocalipsis no es la excepción. Hay un porqué. Bien, exégesis. El significado principal del Apocalipsis es que el que Juan le dio, perdón, que a su vez debe haber sido algo que sus lectores entendían. ¿Sí? Como el propósito del Apocalipsis es profético, se deben tener en la mente abierta a las posibilidades de que haya significados secundarios inspirados por el Espíritu Santo, pero que los lectores o el autor no pueden ver completamente. Sin embargo, ese segundo significado se halla más allá del exégesis en el campo más amplio de la hermenéutica. ¿Sí? Lo que dijimos hoy es obvio que hay en todos los textos bíblicos un significado superior a lo que el autor creía que estaba haciendo. ¿Sí? En todos los textos y en Apocalipsis también. Si por un lado está qué es lo que quiso decir el autor, que eso sería la exégesis, pero el segundo significado, un significado superior, que tiene que ver con elementos futuros o elementos que nos sirvan a cada uno de nosotros, eso ya excede la exégesis. Eso ya no es exégesis, es hermenéutica. Y como dijimos al principio, no conviene en ningún texto de la Biblia empezar por la hermenéutica. Es decir, empezar por la aplicación de hoy sin ver qué aplicación tuvo antes. ¿Sí? Saltarse la parte de la exégesis. Las claves para la interpretación del Apocalipsis debe hallarse intrínsecas en el texto del Apocalipsis. Es decir, dentro del mismo texto tenemos que encontrar las claves para interpretarla. O de lo contrario, al alcance de los destinatarios originales en su propio contexto histórico. Las fuentes principales de estas ideas e imágenes es el Antiguo Testamento, pero Juan también ha derivado imágenes de lo apocalíptico y aún de la mitología antigua. Las imágenes apocalípticas son de varios tipos. En algunos casos las imágenes son constantes y en otros casos fluctúan. Por ejemplo, la bestia es constante, mientras que el león de 5-6 fluctúa. Si alguien puede leer 5 del 5 al 6. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá,
la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, nosotros los cristianos, lo que más o menos manejamos un poco la Biblia, cuando dice el león de la tribu de Judá, decimos "Pf, Jesucristo", ¿no? Hasta nos emociona decir el león de la tribu de Judá. Ahora, alguien que no esté empapado o más o menos que haya leído un poco la Biblia, un león. Dice, no, no, no te preocupes porque el león, y después cuando ves un cordero, entonces va a decir, ¿cómo? ¿Es un león? Un cordero. Bueno, los que entendemos que se está refiriendo a Cristo, que es el león de la tribu de Judá en cuanto al poder, a la aparición que tiene, pero es un cordero porque es el sacrificio de Dios para perdón de pecados, ¿no? Para remisión de pecados. Es decir, que es un león y es un cordero. Entendemos claramente que Jesús no es ni un león ni un cordero, sino que es como un león y como un cordero. Ahora, Claro, así como se ve muchas parábolas, ¿no? Que Jesús usó para explicar, esto es algo muy claro de ver cómo fue como un cordero, algo tan, no sé, inocente, algo tan, tenía que ser limpio todo para sacrificarse por nosotros, y bueno, y el poder de Dios se representa con un león porque es algo con mucha fuerza. Y no sé, yo tengo una remera con una cruz y el león en el medio, y es algo que te da esa cosa de qué poder que tiene, ¿no? Cuando uno está en el camino de Jesús, ¿no? tal cual. Bueno, y eso lo entendemos porque son símbolos que usamos. Ahora, fíjate que después dice que el cordero tenía 7 cuernos y nosotros nos dibujamos cordero con 7 cuernos y 7 ojos. No es algo que estemos muy habituados. Sin embargo, al público que iba dirigido, sí era una figura, así como para nosotros es el león, que también lo eran para ellos, los 7 cuernos tienen que ver con el poder perfecto. Los cuernos son el poder. El 7 es el número perfecto. Es decir, que este cordero tenía el poder perfecto y los 7 ojos, ojo es la visión, que lo ve todo. La visión perfecta. ¿No? El 7 ojos, 7 cuernos. Eh, Ahora, si nosotros no entendiéramos nada y decimos, pará, es un león que después es un cordero, pero un cordero con 7 cuernos y 7 ojos ya no es un cordero, es una cosa rara. Si nos quedamos mucho en el detalle, no vemos lo que está pasando. Que lo que está pasando es un mensaje de aliento. Le dice, Juan estaba mal, y dice, no, 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 pará, tranquilo, porque allá viene Jesús. Es eso lo que le está diciendo. Es bien claro para los que recibieron la carta, es un poco claro para la mayoría de los cristianos, eh, pero tiene estas cuestiones, ¿no? Los cuernos para nosotros es Satanás. Nosotros escuchamos cuerno y ya no nos gusta, pero no es en ese sentido en que lo dice, obvio eh, que no podría nunca, si está hablando de Jesús, decir que tiene algo que ver con Satanás, sino que tiene que ver con el poder y con la visión. Asimismo, algunas de las imágenes, por eso dice que algunas imágenes son fijas, la bestia es la bestia siempre, no cambia. Sin embargo, otras cambian, fluctúan. El león pasa a ser el cordero. Asimismo, algunas de las imágenes se refieren con claridad a cosas específicas. Por ejemplo, candeleros, iglesia, la bestia, Satanás. Son cosas bien claras. Mientras que otras son difíciles de explicar exegéticamente. Cuando Juan mismo interpreta, por ejemplo, la que acabamos de decir es un buen ejemplo, ¿no? Un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. eh, Tenemos que entender a qué se refería y qué entendieron los hermanos a los que iba dirigida la carta. ¿Sí? Cuando Juan mismo interpreta sus imágenes, éstas se deben mantener con firmeza y deben servir como punto de partida para la comprensión de otras. ¿Sí? Es decir, que dentro del Apocalipsis, Juan nos explica algunas cosas. Bueno, esas cosas que explican las tenemos que retener, porque esa ya no queda
No hace falta hacer un análisis exegético, histórico, a ver qué querría decir, sino que el mismo texto nos lo dice. Algunas cosas, no todas, ¿eh? Hay 6 imágenes que las interpreta. El Hijo del Hombre es Cristo. Lo dice en 1.13 y 1.18. Igualmente nosotros ya lo recontraentendíamos porque mismo Jesús se llama el mismo Hijo de Hombre. ¿Sí? Los candeleros son las 7 iglesias, dice en 1.20. Dice, ¿qué es esto que vi? Los candeleros son las 7 iglesias, porque ha tenido la visión de unos candeleros. Y había visto 7 estrellas y dice que, leemos 1.20 si alguien puede, entonces, vamos bien al texto. El misterio de las 7 estrellas, perdón. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, cuando dice ángeles, quiere decir técnicamente, ángel es ángelo es una palabra griega también, tal cual como está, y si quiere decir mensajero. Fíjense que evangelio contiene la palabra ángel porque quiere decir buen mensaje. Eu quiere decir bueno, angelios es mensaje. ¿Sí? Ángel es un mensajero. Por lo tanto, se entiende que cuando dice las 7 estrellas son los 7 ángeles, no se está refiriendo a la imagen que tenemos de la Edad Media de un ángel, que es una especie de ser un poco mitológico, con alas y que sobrevuela, que es una especie de fantasma sobre los lugares, sino que se está refiriendo a los mensajeros. Yo puse pastores acá, como para que nos quede bien claro que el ángel de una iglesia, según entendían estas personas, son el que dan el mensaje dentro de la iglesia. Es lo que nosotros llamaríamos pastores, el que da el mensaje. ¿Sí? Es decir, que cuando dice las 7 estrellas son los 7 ángeles, está diciendo son los 7 mensajeros. ¿Sí? El gran dragón es Satanás, lo dice en 12.9. Igualmente, bueno, eso es lo mismo. Eso lo recontra entendemos también nosotros. Un dragón, Satanás. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, también son 7 reyes. Y entre paréntesis puse yo el Imperio Romano. Esto dice así en 17.9. Dice, eh, vamos a leer 17.9. Perdón, 17, 8 y 9. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El 9 también, ¿no? Sí. Es esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bien. ¿Eso? Sí. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y también son los 7 reyes. Cuando habla de la mujer se está refiriendo a la gran ramera. De lo que está hablando es del Imperio Romano. 7 cabezas, está hablando de 7 reinos, porque un imperio se compone de muchos reinos, que pueden ser 7 reinos en distintos lugares en la misma época, o pueden ser 7 reinos de distintas épocas, pero que representan la misma idea. ¿Sí? Eso no lo aclara. Sobre el cual se sienta la mujer, no es una mujer, sino que está hablando de la gran ramera y también son 7 reyes. ¿Sí? De lo que está hablando es no es un monstruo de 7 cabezas, sino de el imperio que en ese momento está sojuzgando a la iglesia. Bueno, la ramera es la gran ciudad, dice, después lo aclara, ¿no? En el 18 dice que la ramera es la gran ciudad, que es Roma. Es más, cuando dice Babilonia, que es Babilonia, no es Babilonia.
porque Babilonia ya no existía en la época o sea, existía, pero ya no era un imperio. Lo que sí existía era el Imperio Romano, y el Imperio Romano estaba haciendo lo mismo que había hecho Babilonia con el pueblo judío. Estaba haciendo ahora con los cristianos de Roma. Entonces, cuando dice que, eh, la- que Babilonia es la gran ramera, que Babilonia, eso lo entienden perfecto los que fueron, los que conocen algo de historia de su propio pueblo, ¿no? De los judíos, sabían de quién estaban hablando. Pero si lo leía alguien uno del Imperio Romano, está hablando de Babilonia. Digamos, estaba encriptado para que lo entiendan los judíos. Bien, estas son las imágenes que le interpreta el mismo texto. Después hay otras que no. Se debe considerar las visiones de modo global y no dar importancia alegórica a todos los detalles, igual que en las parábolas. ¿Se acuerdan que en las parábolas dijimos, bueno, no nos podemos quedar en cada detallecito, sino tratar de ver en forma general de qué está hablando? Esto pasa lo mismo. No nos podemos quedar en cada detallecito porque nos terminamos perdiendo de la idea general. Y la idea general es esperanza para un pueblo perseguido. Toda la visión significa algo. Los detalles tienen un efecto dramático y añaden algo al cuadro general para que los lectores no se equivoquen en los puntos de referencia. Los apocalipsis en general, y al apocalipsis, lo puse con mayúscula, en particular, rara vez tratan de dar un relato cronológico y detallado del futuro. No es eso lo que pretenden hacer. Vieron que nosotros a veces decimos, nosotros los cristianos, ¿no? Hubo un terremoto en tal lugar, es una señal. Tal vez sí lo sea, ¿eh? Porque hay que ver los dos aspectos. Pero la intención del autor no era dar un detalle cronológico de los sucesos, sino que pretendía dar un detalle de la realidad que ellos estaban viviendo. Su mensaje trasciende este interés. Lo que Juan quiere hacer es hacer resaltar más es que, a pesar de las apariencias actuales, Dios tiene el control de la historia y de la iglesia, y aunque la iglesia experimente sufrimiento y muerte, tendrá la victoria en Cristo. Contexto histórico. La repetición de las palabras al que venciere, la devastación realizada por los 4 jinetes, los mártires cristianos que fueron muertos por causa de la palabra y del testimonio. Exactamente la razón por la cual están en el exilio. La gran multitud que no sufrirá más ha salido de la gran tribulación. Otra vez se relaciona el sufrimiento y la muerte con el testimonio de Jesucristo. Son claves para la comprensión del contexto histórico y explica bien la ocasión y el propósito del libro. ¿Sí? Mucho dice, bueno, y al que venza, y habla de los mártires, y habla del testimonio, y de que fueron los que fueron perseguidos, y de los que sobrevivan a la gran tribulación. Está hablando claramente de un pueblo que le está pasando mal. No está hablando de qué bien que está todo, sino que es, a pesar de esto, Dios tiene el control. ¿Sí? Porque después vemos en la segunda, esto todo al principio, y después vamos a ver en el final que baja la nueva Jerusalén y que ya no habrá más llanto y que no, termina bien claro que el triunfo es de Jesús. Los temas principales son claros. La iglesia y el Estado están chocando, la victoria inicial parece corresponder al Estado. Entonces él advierte a la iglesia que le espera el sufrimiento y la muerte. En realidad las cosas irán de mal en peor antes de empezar a mejorar. 6 del 9 al 11. Si alguien puede leer. Leo, Fer, Dale. de 6 del 9 al 11 dijiste. Sí. Aguantame 5 segundos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas
venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bien, lo que dice es, ¿hasta cuándo, señor? Estaban reclamando. Y entonces lo que les dice Juan es, bueno, falta un poco todavía, ¿eh? Mirá que todavía se van a morir algunos. No es una palabra de aliento típica del siglo XXI de, el señor ahora lo da vuelta, ya. No, es casi técnico. Dice, bueno, falta un poco, van a sufrir un poco más. Alguno que otro se va a morir, pero tranqui, esperen. No estamos acostumbrados a ese tipo de aliento nosotros. Decir, bueno, ¿y hasta cuándo voy a sufrir esto? Y viene un hermano profeta y te dice, el Señor me dijo así, todavía falta un poco, vas a sufrir 2, 3 añitos más y vas a terminar saliendo. Nadie quiere esperar 2 o 3 añitos, ¿no? Es poco popular ese tipo de predicción. Pero acá lo que le estaba diciendo Juan era esto que tiene más que ver con la realidad de lo que pasó. Obvio que era una profecía muy certera. Ahora, toda la Biblia está escrita para un tiempo presente en el momento en que se fue escrito, ¿sí? Sin embargo, trasciende eso. Por lo tanto, el hecho de saber que fue escrito en aquella realidad no quiere decir que no nos sirve a nosotros. Porque el error que solemos cometer, con Apocalipsis sobre todo, es pensar que está escrito para un futuro muy lejano. Pero en realidad fue escrita para el pasado, es decir, para el presente de cuando se escribió, está escrito para nuestro presente actual, toda vez que suframos discriminación, persecución, injusticia. Bueno, es un libro para leer, ¿sí? Porque es para hoy, para mí. Y es para el fin de los tiempos. Trasciende los tiempos porque es palabra de Dios, ¿sí? Entonces, obvio que si un hermano interpreta que esto está hablando del fin de los tiempos, no está mal, porque también está hablando del fin de los tiempos. Pero no es solo eso, porque si no sería algo que no nos sirve para nada hasta que Cristo venga. No sirve, ¿de qué nos serviría? No, es palabra de Dios para nosotros hoy. Tanto sea para alentarnos a nosotros o para alentar a algún hermano, ¿sí? O a alguien que esté sufriendo. Le preocupaba mucho a Juan que ellos no capitulen, es decir, que renuncien en tiempos de tribulación. Lo que les exigían a los cristianos en esta primera etapa era que blasfemen contra Dios, ¿no? Que digan que Jesús no es Dios y que blasfemen contra Dios. Y entonces les perdonaban la vida. Algunos murieron, los mártires murieron no queriendo transar, pero obvio que otros dijeron, bueno, sí, dale, Jesús no es Dios, blasfemo lo que quiera, pero déjame con vida. Y esto es un dato histórico. Después hubo un problema dentro de la iglesia. Después que pasó toda esta gran persecución, hubo una segunda etapa donde los, los que fueron, los que capitularon, los que dijeron, no, Jesús no es Dios, no, yo no creo, y etcétera, para salvarse, querían volver a la iglesia. ¿Y qué hacían? ¿Los dejaban volver a la iglesia? ¿O no los dejaban volver a la iglesia o no? O decían, no, esto blasfemaste contra Dios, no tenés este perdón, porque la blasfema contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Esto fue un tema que tuvieron que tratar en la iglesia posterior a esta etapa de persecución, que bien como lo vio Juan, no fue para siempre. La persecución duró un tiempo y terminó. Después que terminó la persecución, vino una etapa de benevolencia con el cristianismo y después pasó a ser lo que un emperador, allá por el 300 y pico, se convirtió al cristianismo, que fue Constantino, y la hizo oficial. El cristianismo pasó a ser oficial. Y de ahí es donde nace la Iglesia Católica Romana, que hizo desastres en la Edad Media, porque era la iglesia oficial, ¿sí? Dejó de ser perseguida y pasó a ser persecutora, ¿sí? A perseguir a los que no eran cristianos. Eh, digamos, después el problema fue otro, pero la persecución no duró para siempre. Cristo tiene las llaves de la historia y tiene la iglesia en sus manos. Así que la iglesia triunfa aún a través de la muerte.
Dios derramará finalmente su ira sobre los que causaron ese sufrimiento y muerte y traerá eterno. Tengo un problema con. ¿Traerá eterno qué? Porque acá a mí se me tapa. No lo puedo ver. Bueno, eterno. No importa. Bueno, traerá eterna justicia. Me lo tapa el cartelito de Zoom y no lo puedo mover. A los que permanecieron fieles les va a traer justicia, mientras que los que fueron persecutores de la iglesia los va a castigar como corresponde. Va a venir juicio para ellos, ¿no? No sé si lo puse o no lo puse. Sí, Traerá eterno ahí descanso a está. los que permanecieron fieles. Perfecto, gracias, Ceci. Sí, me lo tapa el cartelito que dice Sí, que estoy compartiendo pantalla y no lo puedo ver. Dice, una de las claves para la interpretación del Apocalipsis es la distinción que Juan hace entre dos palabras importantes, tribulación e ira. Es decir, el castigo de Dios no es la tribulación. La tribulación es el sufrimiento injusto que sufren los justos, mientras que la ira de Dios es lo que Dios va a derramar sobre estos injustos. La tribulación, sufrimiento, muerte, es claramente una de las partes de la iglesia que estaba soportando y todavía le faltaba soportar. Faltaba un poquito. La ira de Dios, al contrario, es su juicio que será derramado sobre los que han afligido al pueblo. Contexto literario. El libro es un todo creativo y estructurado y cada visión es una parte integral de ese todo. No conviene sacar nada de contexto, ¿no? Porque viene todo en un contexto. Recordemos que algunas visiones las explica Juan, otras no, pero hay que leerlo como un todo. El libro se despliega como un gran drama en el cual las primeras escenas preparan el escenario y los personajes y las últimas escenas necesitan de todas las primeras para poder seguir la trama. Acá hace una especie de estructura de cómo está estructurado el libro. 1.3 describe la escena y nos presenta la mayoría de los personajes importantes. Primero está Juan mismo, quien será el narrador de todo el libro, ¿no? Está en primera persona. Él fue exiliado por su fe en Cristo y tenía la visión profética de que la persecución actual era solo un anuncio de lo que iba a suceder. Segundo Cristo, el segundo personaje es Cristo, a quien Juan describe en imágenes magníficas derivadas en partes de Daniel 10 como el Señor de la historia de la iglesia. ¿Sí? Acuérdense que Daniel tiene elementos apocalípticos en un libro que bien lo podía tomar de ahí. Tercero, la iglesia. En las cartas a las 7 iglesias, los capítulos, perdón, las iglesias, vieron que dice, escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel, es decir, al mensajero de esta iglesia, de esta iglesia, de esta iglesia. Los capítulos 6 y 7 comienzan a desenvolver el drama propiamente dicho. Caballo blanco, conquista, caballo bermejo, guerra, caballo negro, hambre, caballo amarillo, muerte. Esto lo dice el mismo texto, ¿eh? Esto no es interpretación. Los mártires preguntan hasta cuándo. El terremoto, juicio de Dios, ¿quién podrá sostenerse en pie? La ira de Dios, las 7 trompetas, los capítulos 8 al 11 y bueno, por atrás. Esto es este tipo de estructura que tiene acá, que menciona 4 cosas. Todo está estructurado día 7. Es una obra de arte realmente, ¿eh? Está estructurado de a 7 cosas. Entonces tenemos, y las 7 cosas siempre son 4 primero, 2 después y después 1 y 1. ¿Sí? Perdón, 2 después y 1. Tenemos los caballos, mártires que preguntan hasta cuándo, y el terremoto, y la ira de Dios, que son, serían las 7 trompetas, y arranco otra vez con el número 7. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos Apocalipsis, cómo está estructurado. Eh, Como que no es que lo escribió, porque uno se imagina, vieron que arranca diciendo estando yo en el espíritu, uno se imagina que el tipo estaba y se puso a escribir, y no. Se nota bien que, obvio que tuvo una visión, obvio que el Señor lo recontra inspiró para escribir tremenda obra, pero está muy, muy bien estructurada. Lo hizo con inteligencia, con gracia, con sagacidad, con pericia.
Los capítulos 8 al 11 revelan el contenido del juicio de Dios. Las primeras 4 trompetas, no es lo mismo, tenemos 4 jinetes, ahora 4 trompetas, indican que parte de ese juicio comprenderá grandes desórdenes en la naturaleza. Las trompetas quinta y sexta indican que el juicio también vendrá con hordas bárbaras y una gran guerra. Después del interludio, que expresa la propia exaltación de Dios, hace que sus testigos, aunque murieron, la séptima trompeta hace sonar la conclusión. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, triunfo de Cristo, ¿no? Así pasamos del sufrimiento de la iglesia y del juicio de Dios sobre los enemigos de la iglesia al triunfo final de Dios. Sin embargo, las visiones no han terminado. Acá estamos por el 11 recién. En los capítulos 8 al 11 se nos ha dado una imagen panorámica y en los capítulos del 12 al 22 ofrecen detalles del juicio y del triunfo. Capítulo 12 es una clave teológica del libro en 2 visiones. Se nos habla del intento de Satanás por destruir a Cristo y de la propia derrota de Satanás. Se nos revela que es un enemigo ya vencido cuyo fin definitivo todavía no ha llegado, ¿sí? Es decir, primero te da todo un panorama y después va al detalle. Satanás intentaba hacer esto y no puede porque ya está vencido. Los capítulos 13 y 14 nos muestran entonces que para la iglesia del tiempo de Juan esa venganza estuvo en manos del Imperio Romano y sus emperadores que exigían lealtad religiosa, pero el imperio con sus emperadores son condenados en el 15 y en el 16. El libro concluye con un relato de 2 ciudades, ¿no? La ciudad terrenal, Roma, es condenada por tomar parte en la persecución del pueblo de Dios, y después viene la ciudad de Dios, donde el pueblo de Dios vivirá por toda la eternidad. ¿Sí? Termina con un final feliz. Bien. Hermenéutica. A menudo lo que había de ocurrir tenía una urgencia temporal y desde nuestro ventajoso punto de vista histórico ya ha ocurrido. Lo que dice acá el autor es que en realidad a nosotros nos viene bien saber en qué terminó toda esta historia. La historia que estaba viviendo Juan. Porque vemos claramente que todo lo que él predijo pasó. Por lo menos en su visión, ¿no? Lo que él tenía para aliento de su pueblo. Dice, Judá sí fue a la cautividad y fue restaurado, como lo profetizó Jeremías, y el imperio romano en realidad sufrió un juicio temporal en parte por medio de las hordas bárbaras, tal como lo vio Juan. La caída de Roma en el capítulo 18 aparece como el primer capítulo de la conclusión y muchos de los cuadros del juicio temporal, acá resalta lo que es el juicio temporal, es decir, bueno, el juicio al imperio romano, ese sería el juicio temporal, no el juicio atemporal que es de toda la humanidad, de todos los tiempos, de forma eterna, sino que es bien claro ese problemita. Están entrelazados con palabras e ideas que también implican el fin último. Aquí les ofrecemos sencillamente unas pocas sugerencias para la interpretación. Ahora vamos a detallar unas sugerencias para no embarrarnos cuando leemos Apocalipsis. Debemos saber que las imágenes del futuro son solo eso, imágenes. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir imágenes? Que están representando otras cosas. Así como nosotros entendemos perfectamente que es el león de la tribu de Judá, tenemos que entender que todas las imágenes están queriendo representar otras cosas. Lo que nosotros no tenemos bien fresco, porque no lo sabemos, lo podemos buscar en comentarios bíblicos, ¿no? ¿Qué quiso decir con, no sé, el famoso 666, ¿no? Como dijimos hoy, o los 144.000, o etcétera. Bueno, eso lo podemos buscar en algún comentario, pero es a eso a lo que está refiriendo, son imágenes, para explicar algo sencillo. Estas expresan una realidad, pero no se debe confundir con la realidad misma que presentan y con sus detalles. Tienen que realizarse de cierto modo determinado. Así, cuando las primeras 4 trompetas proclaman calamidades sobre la naturaleza como parte del juicio de Dios, no debemos esperar necesariamente el cumplimiento literal de esas imágenes. Lo que dice acá el autor es, no esperemos necesariamente el sonido de trompetas audibles.
No necesariamente, porque una trompeta representa la proclamación de guerra, ¿no? Así era como se anunciaban las guerras, de sonido de guerra, etcétera. Entonces, si escuchamos sonidos de guerra, aunque no sean trompetas, está hablando de eso. Es decir, si nosotros, Fernando, sí, perdón, yo estoy viendo como de vez en cuando veo por las redes que ponen como que tienen visiones, la gente, tienen sueños, que está pronta la llegada de Jesús, arrepiéntanse porque yo escuché las trompetas y hablan referente a eso, lo hacen mucha hincapié, lo he visto en TikTok, de gente como que está avisando que se vuelvan a Jesús porque estamos en los últimos tiempos, porque tuvieron sueños y cosas así con trompetas y lo asocian a la venida de Jesús. claro. Bueno, es un problema ese, porque mira, obvio que Dios puede hacer lo que se le da la gana, ¿eh? Si Él quiere hacernos escuchar trompetas, va a escuchar trompetas. Pero no ese es el significado que está queriendo dar el texto, porque está lleno de figuras para que entendamos otra cosa. Y una trompeta, ¿qué es lo que significa? No significa un sonido, sino que significa un grito de guerra, un grito de triunfo, etc. Ahora, si nosotros nos quedamos en el detalle, de decir, no, no, yo tengo que escuchar trompeta, y si alguien se convierte a Cristo porque le dijeron que se escuchan las trompetas, lo que va a pasar es que si después de esto no pasa nada, no cambia su vida, bueno, si alguien escuchó trompeta, lo que va a terminar pensando es que es una fábula y nada más, porque no va con algo ligado directamente a su realidad. ¿Sí? Eh, Así que creo que es una forma de predicar, tal vez sirva en el sentido de que surte algún efecto, porque algunos se asustan y creen, pero no es el ánimo del Apocalipsis que la gente se asuste. Lo que quería Juan Claro, era que la gente no se asuste, sino al contrario, que tenga confianza, que está todo bien. Entonces lo claro, utilizó. yo quiero contar una pequeña anécdota. En el grupo de familiar mío, una hermana mía puso un video así, que una chica llorando, que soñó que tuvo una visión de trompetas, y mi mamá puso en el grupo, puso yo creo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, cosas así, porque mi mamá siempre habla para, obviamente, ¿no? A animar a la familia que vaya a la iglesia, Claro, pero yo puse directamente, eh, abóquense a la Biblia, o sea, justamente eso es lo que yo trato de hacer para aprender, ¿no? Porque lo que me decís es nada que ver a lo que se puede llegar a entender. claro, no, no era la intención de Juan. Eso estoy Claro, segurísimo. Esto pasó mucho en la época de pandemia, cuando estuvimos, que nos encerraron a todos, la gente se empezó a asustar y aún en los grupos cristianos se hablaba de que se estaban escuchando trompetas, ruidos en el cielo, sí, sí, que es se cierto. veían cosas y, y a veces uno también se asusta, ¿no? Yo a su vez, cuando empecé en el camino del Señor, leí el Apocalipsis y me asusté. Y yo dije, bueno, va a pasar todo esto, va a venir la bestia, me va a comer el dragón. Después, cuando a medida que uno va madurando y leyendo y estudiando, te vas dando cuenta de ¿no? que son mensajes como proféticos, sí, pero está programado para las personas que realmente lo entienden, como nosotros entendemos quién es el león de Judá, quién es, Claro. cómo son, a quién le habla a las iglesias, que son a los hermanos, a los que están También, desanimados. Eh, también Fernando te hago una consulta, Sí. porque dice exégesis es lo que quiere decir el autor y eisegesis es lo que uno lo interpreta, o lo escuché mal, lo aprendí mal. No, eisegesis es un término que se utiliza para decir esto. Es, yo quiero que el texto diga algo. Exégesis es sacar, técnicamente quiere decir sacar Claro, del texto. Y eisegesis es meter en el texto. Es decir, yo quiero que el texto claro, diga tal cosa y le hago decir al texto lo que yo quería. Es un exacto, mal por tipo eso de exégesis. Claro, viniendo al tema de esto, ¿no? Porque uno escucha algo de trompetas, perdón, lee algo sobre trompetas y lo interpreta a su manera, ¿no? A su manera, como que cambia el sentido de lo que significa. claro. Ojo, que ya les digo, si Dios quiere hacerlo así, lo va a hacer así, pero la intención de este Claro, libro no es que llegar a Cristo por medio del miedo,
sino Del es al miedo, contrario. exacto. Claro, es para Claro. los cristianos, para los que somos cristianos, nos dio aliento. Y dice, bueno, la bestia va a ser vencida, ya está vencida. Y la Claro. bestia, poner el título que quieras, porque sí puede ser en un nivel macro, Satanás, obvio, pero Juan se estaba refiriendo a Nerón. Es seguro que Juan se estaba refiriendo, es decir, a una persona que hacía mucho daño. Entonces, eso sí, bueno, yo personas que me hacen mucho daño conozco. Y entonces lo que está diciendo es, bueno, tranquilo que está vencido. O sea, Yo no nos estoy sirve para el diario todo el tiempo, para el diario vivir, ¿no? Sí, que yo no estoy de acuerdo con las iglesias que ponen el cartelito, arrepiéntate, Cristo viene pronto. Es como meterle miedo a las personas y no sé, yo creo que es por medio del amor que las personas tienen que venir a Cristo y conocerlo por medio del amor, no por porque le impongan el miedo. claro. Porque después yo creo que cuando, eh, no sé qué después le predicarán. ¿Qué le Claro. predicarán? Todo el tiempo para someterlos con miedo y tenerlos ahí, no sé, marchando derechitos. Sí, sí, por eso, en un primer momento podemos ver frutos rápidos, digamos, ¿no? Porque decir, bueno, la persona con miedo la tenés ahí. Y vos se convirtió, pero tal vez no se convirtió, porque tal vez está haciendo lo que no cambió su forma de pensar, por eso digo no se convirtió. Tenía miedo no sé, a lo que va a pasar en el mundo, tenía miedo a lo que va a pasar y ahora le tiene miedo a Dios. Claro. No, no, no es libre una persona con miedo. Y si No, no, predicamos desde el totalmente. miedo, estamos mal. No, Claro, poner sí, ese cartelito. por ejemplo, en mi iglesia el pastor lo que dice es que hagamos la voluntad de Dios, es predicar el evangelio con amor, mostrando los testimonios, las cosas buenas que hace Jesús y que la gente sola, o sea, acepte a Jesús en su corazón, pero como diciendo eso, que no dejemos pasar el tiempo, porque la gente se puede morir y quizás no lo recibió Jesús. Y bueno, y ahí ya nos deja en claro de que, bueno, si uno no lo acepta en vida, después no sabe dónde va esa alma, ¿no es cierto? Claro, Entonces, la idea, lo que se predica en mi iglesia, en la iglesia donde yo me congrego, es eso, que no dejemos perder el tiempo, sino que evangelicemos. Pero él lo dice así, ¿no? Con amor, ¿no? Porque hay muchas iglesias que asustan a la gente. claro. Sí, sí, bueno, evangelio quiere decir buena noticia y tenemos que dar la buena noticia, no la mala Claro, noticia. buenas noticias, buenas nuevas. Bueno, Claro, sí, buenas noticias. Sí. claro, sí, 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 buenas nuevas. Algunos de los cuadros que tenían el propósito principal de expresar la certeza del juicio de Dios no significan prontitud. Cuando Satanás es derrotado con la muerte y resurrección de Cristo y es echado a la tierra para luchar contra la iglesia, él sabe que su tiempo es limitado. Vendrá un tiempo en que será atado para siempre, pero nadie sabe cuándo llegará esa hora y ese día. Eh, nosotros, y así como todos los cristianos de todas las épocas, y entendíamos que es ya, ¿no? Porque vemos cómo crece la maldad, etcétera. Sin embargo, nadie sabe. Puede que Cristo venga dentro de una hora como dentro de 3.500 años. No, 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 no pasa por ahí. Y ese desconocimiento nos debería servir a nosotros para que andemos en paz, no para que andemos como si no hubiera un mañana. ¿Sí? Si nosotros ponemos mucho el límite, no ven que ya, no ven que ya, y no planifico a futuro. Este problema le pasó a la iglesia primitiva. Cuando Cristo dijo, vengo pronto, que se quedaron mirando el cielo y unos ángeles bajaron y dijeron, porque miran, el Señor va a venir así. Ellos entendieron claramente que no iba a pasar esa generación sin que Cristo venga. Y tuvieron serios problemas, porque esto lo habíamos hablado en una de las clases. Esto de poner todas las cosas en común les trajo muchos problemas económicos. No les funcionó bien. ¿Y por qué pusieron las cosas en común? Porque empezaron a vivir como que no había un mañana. De hecho, la primera generación no puso nada por escrito. Empezaron a escribir los de segunda generación. ¿Por qué? Porque ¿por qué vas a poner por escrito si Cristo ya viene? No planificaban a futuro. Y después cuando vieron que, bueno, Cristo viene, pero no sabemos cuándo, ahí empezaron a poner por escrito, a formar el canon, ¿no? Empezaron a trabajar más a largo plazo. Eh,
Si nosotros, hay que tener el justo equilibrio. Si nosotros pensamos que, bueno, Cristo no va a venir nunca, bueno, hacemos cualquier cosa. Si pensamos que va a venir dentro de 2 minutos, peor, porque no planificás. Entonces hay que tener el equilibrio justo, sabiendo que no sabes cuándo. Entonces, planifica a futuro, pero viví tu relación con Dios como si hoy fuera el último día, ¿no? Hay que tener el equilibrio ese. Los cuadros donde lo temporal es ligado a lo escatológico. Escatológico quiere decir los últimos tiempos, ¿sí? El final. No se deben considerar simultáneos. Parece que no hay reglas fijas para la extracción o comprensión del elemento futuro. Es decir, lo que dice acá el autor es, bueno, no tenemos alguna regla o norma para saber cuándo está hablando de un futuro lejano y cuándo está hablando de un presente. Lo que debemos evitar cuidadosamente es perder el tiempo especulando sobre la manera de acomodar el Apocalipsis a uno de nuestros acontecimientos actuales. Eso sería, como dijiste Cecilia, sería hacer eisegesis. Es decir, sucede algo y yo trato de meterlo en el texto, esto que me sucede hoy. Y en realidad es al revés. El texto me tendría que decir la clave para interpretar lo que está pasando. No lo que está pasando, trato de modificar el texto. El propósito del libro no fue profetizar sobre la existencia de la China Roja, por ejemplo, ni dar detalles literales acerca de la conclusión de la historia, es decir, el fin de los tiempos. No fue escrito para eso. Los cuadros que fueron hechos con intención totalmente escatológica todavía se consideran como tales y los afirmamos como la palabra de Dios que todavía no está por cumplirse. Lo que dice que también acá el autor es que obvio que hay cosas que todavía no se cumplieron, ¿sí? Aunque Juan no lo sabía. Obvio que hay cosas que está hablando del futuro, aunque Juan no lo sabía. Y así quedarán hasta que Dios lo disponga. Lo único que nosotros tenemos que saber es que Dios tiene el control de todas las cosas y no hay ninguna bestia ni ningún poder del hombre superior a eso. Así como las primeras palabras de la Escritura hablan de Dios y de la creación, las palabras últimas de Dios, las últimas hablan de Dios y de la consumación. ¿Sí? En el Génesis arranca, en el principio Dios creó y arranca con toda la creación. Bueno, el final va a hablar de Dios y de el final. ¿Sí? Digamos, tendría su lógica dentro de lo que es la conformación del canon. Si hay ambigüedad en cuanto a la manera cómo se realizarán todos los detalles, no la hay con respecto a la certeza de que Dios lo hará cumplir todo a su tiempo y a su modo. ¿Sí? Es decir, los detalles no lo sabemos, pero sí estamos seguros que Dios lo va a cumplir. Bien, eso es hasta ahí. Es un pantallazo general. Ya vamos a tener una materia con respecto a eso, pero sí son unos temas como para abordar el Apocalipsis. ¿Sí? Lo que es interesante es leer el Apocalipsis ya teniendo algunos conceptos de las imágenes un poco, ¿cómo se dice? A flor de entendimiento. ¿Sí? Que cuando leamos una imagen, ya más o menos sepamos de qué está hablando. Entonces no nos tropezamos con esa imagen. ¿Sí? No nos causa nada, sino que podemos seguir leyendo de corrido. Esta imagen quiere decir esto y yo lo entiendo y sigo. A ver, como no me pierdo la historia, digamos. Pero sí es necesario, es uno de los libros que más necesita de un acompañamiento de un libro, un comentario, algo que nos vaya dando el entendimiento de qué entendían los primeros cristianos. Bien, tenían tarea para hoy, ¿no? Esto lo dejo de compartir. Sí. Después tenemos un examen final. Prueba sorpresa. Eh, Ay, no, pero estamos Para, por atrás con la hora, chicos. para youtuber, era. Sí. Para los youtubers era la prueba, dijiste. No, no, no. Para los que ven por YouTube es un examen escrito. Perdón, un examen oral. Esto es una lista de preguntas que la tienen que hacer para la semana que viene. Re fácil. Ahora la vamos a leer y van a ver que es fácil. Es un repaso general.
Nos engañaste. Vas a ver qué fácil. Ahora te lo vas a ver qué fácil. Vas a decir, che, qué bien que estuvo Fernando. Bueno, A ver. Bueno, a ver, somos 7. Te tengo primera, Andrea. ¿Vos lo pudiste hacer? sí, primera. Ya está Bueno, en el orden, sí. la tarea era ¿por qué los cristianos no hacemos sacrificio como indica la ley? Justificar bíblicamente. Hacer un párrafo teníamos que hacerlo y lo que yo pude encontrar fue en Romanos 3, 24, 26. No sé si estará bien. Sí, Puse que, lo leo, no sé si querés que lea primero sí, dale. y después el párrafo, lo que hice. Sí. Bueno, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo entendí que Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Dios ofreció a su Hijo Jesús como sacrificio para demostrar que Él es justo en lo que hace por medio de Jesús. Que se demuestra que Él es justo por medio de Jesús. Somos salvos y libres de pecado. En el Antiguo Testamento, se ofrecían sacrificios porque todos éramos pecadores. Y tenían que tener un requisito a los ojos de Dios para ser un varón aprobado y por medio de él hacer sacrificio de animales en el tabernáculo, como lo hacían Aarón y Moisés, y que solo ellos podían ingresar al tabernáculo. Hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, que Él hizo el sacrificio por nosotros por medio de Él podemos entrar a su presencia. Eso más o menos que De un 10. párrafo. Espectacular. Ay, bueno, gracias. Sí, excelente. Lo que yo me quedó una imagen cuando vi Jesús que daban en Telefe, que si bien es como una novela, ¿no? Lo que me quedó en la imagen bien grabada fue cuando él iba caminando con su cruz, cargando la cruz, ya directo al sacrificio. Él va caminando y ve todos los animalitos, y los iba mirando a la ovejita, a la palomita, todos los que sacrificaban por él, Ah, mirá. como diciendo, listo, ya Mirá está, qué buen detalle. Sí, quédense sí. tranquilos Claro. que ahora me toca a mí. Está Y bueno. eso me quedó tan grabado que yo dije, qué buena interpretación, porque nunca lo hubiese visto así. Es Claro, como que, y se iba entonces, la ovejita se iba y la palomita se iba. Y Jesús seguía el caminito al claro. sacrificio. Mirá qué buen detalle. Sí, está bueno, sí. Sí. Interesante. Bueno, excelente. Listo. 10, Eh, gracias. Nanu, Ella sola se ponía la nota. Ella se ponía. te tengo a vos segunda, Nanu. Bueno, bueno. Bueno, los cristianos no hacemos la ley hoy, o no cumplimos con la ley, porque la ley del Antiguo Testamento fue dada a la nación de Israel. Algunas de estas leyes se hicieron para que los israelitas supieran obedecer y cómo agradar a Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos. También eran para mostrarles cómo adorar a Dios y cómo pagar con el pecado. Otro era para que los israelitas sean diferentes a las otras naciones, a la regla de alimentación, vestimenta. La ley no se aplica hoy porque fue cuando Jesús murió en la cruz y puso final a esta ley del Antiguo Testamento. En Romanos 10:4, se lo busco, dice, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que en él cree. Y después, en Gálatas 3:23,
al 25 dice, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y en Efesios 2:15 dice, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad haciendo la paz. En lugar de estar bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de Cristo. Eso dice en Gálatas 6:2, y la ley llegó a su término cuando, o sea, que Cristo puso fin a esa ley. Excelente. Muy bien, Nanu. Ceci, ¿podés hablar? Sí, bueno, el tema es que dejé mi cuaderno en el trabajo. Esa excusa puede ser, pero bueno, yo recuerdo lo que había puesto es que antiguamente era, en el Antiguo Testamento, había muchas leyes y muchas de ellas eran, ¿cómo lo explico? Tenían que ser cumplidas, o si no, bueno, se pagaban mucho los pecados con la muerte. Había muchas cosas muy fuertes en aquel tiempo, en el Viejo Testamento, que bueno, el tema de las ofrendas y para entrar a un lugar santificado había que sacrificar algo, ¿no? Y así como dice nuestra compañera, era un animal, era matar animales y bueno, yo lo que escribí es que en el Nuevo Testamento, bueno, Jesús pagó por todos esos pecados y no es necesario hacer lo que se hacía antes, ¿no? Bueno, hoy por hoy tenemos las leyes de defensa del animal y todo eso, que la verdad que eso fue lo que escribí, remontándome a hoy, ¿no? Cómo sería nuestra vida haciendo un sacrificio para el Señor. Y bueno, después busqué en Hebreos 10, del 8 al 14, busqué, que lo puedo leer, Sí. diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la pasaje bíblico que me gustó más, ¿no? Porque hay Sí. varios. Está perfecto. Muy bien, Ceci. Y eso que te olvidaste No. los apuntes. Bien. Perdón, pero sí, recuerdo No, igual no, lo está que re vos bien. escribiste. Sí. Dale. Bueno, Marina, ¿lo pudiste hacer? Sí, Bien. bueno, el párrafo, bueno, puse poquito, digamos que todos los sacrificios y ofrendas que se dieron en ese tiempo fue reemplazado por el sacrificio de Jesús, el sacrificio vivo mandado por Dios. Eso es todo. Está Y perfecto. después, y como justificación bíblica, no dije, me desvié, digamos, no por los sacrificios, sino de que quién era Jesús. O Ajá. sea, en Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Ese es en el Antiguo Testamento. Sí. Y en el Nuevo Testamento lo leímos recién. Te dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Perfecto. Ese en hebreo, ¿no? Que leí Sí. Zacarías, el primero Zacarías Sí. 12:10. ¿Y el segundo? Apocalipsis Ah, 1:7. 1:7. Hebreo leí yo, Fer. sí. Excelente. Bien, Marina, me sorprendió que los dos textos sí, del Antiguo Testamento es interesante. Bueno, Dorita, si podés. Sí, dale. Perfecto. ¿Por, por qué los cristianos no hacemos sacrificio? Dice, ya no es necesario hacer sacrificios de animales, porque Jesús mismo entregó su vida para quitar el pecado, derramando toda su sangre en esa cruz, como lo dice Hebreo 10:19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Su sacrificio es el camino de un nuevo pacto y su sangre fue suficiente para nuestro perdón. Y en Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez, dice Hebreos, para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quien era hospedado. En el antiguo pacto se ofrecía sacrificio de animales para el perdón de pecados. Hoy nosotros venimos a Dios y ofrecemos otro tipo de sacrificio en su presencia, como dice Efesios 5, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Entendemos que hoy como cristianos debemos ofrecer es una vida, como dice Efesios, llena de amor y misericordia, ¿no? Y termina con el Salmo 51:17, que dice que el sacrificio que a él le agrada sería para nosotros, ¿no? En el nuevo pacto, es un espíritu quebrantado, dice, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Ese sería el sacrificio para nosotros, pero ya no ofrecemos más animales. Amén. Perfecto. Y me queda Alejandro. Alejandro, no sé si porque él mandó un mensaje hoy. Bueno, miren, hasta ahora, digamos, hablaron 5 y mencionaron 12 pasajes distintos. Y todos hablan más o menos de lo mismo. Y hay muchísimos más, ¿no? Pero me llamó la atención que nadie repitió. Es decir, que argumentos para decir por qué nosotros no hacemos sacrificios, pero recontra sobran. ¿Sí? Excelente todos, ¿eh? Me llamó mucho la atención todos. Sí, mi favorito eran hebreos también, pero obvio que hay muchos más. Este, miren, comparto la última pantalla, examen final. No piensen como un examen, piensen como un trabajo práctico para la semana que viene, de los cuales la mayoría ya lo tienen hecho. Son poquitas preguntas. Esto se los paso después al grupo. ¿Ah? ¿Cuál es la naturaleza dual de la Biblia? ¿Se acuerdan que era humana y divina? No hace falta que desarrollen, ¿eh? Ponen eso. Tranqui. Esto lo voy a cortar del video. ¿Qué es la hermenéutica? Lo recontra vimos que es la hermenéutica. Es como para afianzar los conocimientos. ¿Qué es la exégesis? Acuérdense, ¿no? La hermenéutica es la aplicación hoy. La exégesis es cuál era el sentido que le daba el autor, ¿no? 4. ¿Hay alguna diferencia entre epístola y carta? La respuesta es sí. Hay una diferencia, a ver si se acuerdan cuál es. La intención que tenía cada uno de los dos. Estructura de la epístola del siglo I. Lo vimos hoy, lo habíamos visto también, ¿no? Que era un remitente, un destinatario, un saludo, una acción de gracias, o un, ¿cómo
se dice? Acción de gracias o petición. Después el texto en sí mismo que se iba a dar. Y por último el saludo final. ¿Sí? Ese sería los 6 puntos. Niveles de narración del Antiguo Testamento. Superior, medio e inferior. El superior es todo el plan de Dios de pe a pa. El medio es la historia de Israel. Y el inferior es, supónganse, si estoy hablando de la historia de José, la historia de José, la historia de David, la historia de... Eso lo había mencionado el autor. 7. ¿Por qué hay 4 evangelios? ¿Sí? Se supone que cada uno tiene una intención distinta. Hay 3 que son los sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, que tomaron como fuentes Lucas y Mateo, se supone a Marcos y alguna otra fuente que tenían en común. Y Juan tenía otra historia y fue por al lado. Básicamente eso, no es mucho más que eso. No es que tenga que hacer una investigación ni nada. Tiene que ver con... Está todo en los videos igual, ¿eh? ¿Cuál es la función principal de la parábola? Acuérdense, era generar un impacto en el lector. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? Esa es una sola palabra, esa ni se la tengo que decir. Lucas. Sí. Personaje principal del libro de Hechos. Esto es un... Acuérdense, empieza contando la historia de Pedro, básicamente, después de Pablo. Bueno, ¿cuál es el principal? Eso lo habíamos visto. ¿Se acuerdan a alguien? El personaje principal de Hechos. Sí. No es ni Pedro ni Pablo. Para que esa la tenía en la punta de la lengua. ¿Teófilo? No. Teófilo es al que le está dedicado, pero no es el personaje Ah, principal. el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. ¿Las leyes siguen vigentes? ¿Es lo mismo que vimos hoy? Esa es la misma pregunta. Esa no tienen que agregar más nada. Y un cristiano debe acatar las leyes del Antiguo Testamento, la tarea que tenían para hoy, que ya la tienen hecha. ¿Y qué significa Apocalipsis? Lo vimos hoy, acuérdense, revelación. Son 15 preguntas. ¿Cuáles son? Revelación. A ver si lo puedo correr esto. A ver. ¿Cuáles son los principales obstáculos al tratar de entender el Apocalipsis de Juan? La cantidad de simbolismos, ¿no? Eso es Sí. fácil también. Y la última, principales características del género apocalíptico. Lo que las principales características del género apocalíptico son, di un montón hoy, se los voy a pasar directamente para que no, se los voy a pasar en PDF, el PowerPoint que yo hoy les paso en PDF y ahí está todo detallado. La idea no es que copien y peguen, sino que más o menos les sirvan de guía. ¿Sí? Así tengo algo escrito de cada uno de ustedes. La semana que viene, esto ya lo había dicho anteriormente. ¿Dónde está? La semana que viene arrancamos con... Se me fue el nombre. Con la otra materia. Servicio cristiano. Servicio cristiano, gracias. Sí, la estoy preparando, lo único que estoy haciendo es preparando porque el sábado tenemos la masterclass sábado a la mañana. Así que están todos invitados, yo les voy a pasar el link en el grupo. Arrancamos con servicio cristiano y esto queda, digamos, de tarea como para que les quede poder fijar el conocimiento, ¿sí? Me parece importante. Después, obvio, los que no estuvieran, ya estoy concertando para tener una entrevista con cada uno, ¿sí? Si alguien no quiere participar de servicio cristiano, dice, bueno, hasta que llegué, qué sé yo, me bajo, tiene que salir del grupo o me avisa y me dice, mira, yo en esta no voy a poder seguir, después se anota en la que viene, ningún problema. ¿Qué Pero horario va a tener el mismo? el mismo horario, seguimos Ah, el mismo listo. día, el mismo canal. ¿Sí? El link va a ser otro, porque no me pase lo de hoy. ¿El Eh, mismo profesor? el mismo profesor, sí. El link va a ser otro que ahora se los tengo que mandar, ¿sí? Porque si no me va a pasar lo mismo que me pasó hoy, que yo estaba en un lado y ustedes en otro. Así que bueno, ¿alguien que quiera orar para despedirnos de la clase de hoy? Yo. ¿Vale? Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos hablaste a través de Fernando, gracias, Padre, por la sabiduría que vos le das a él,
que nosotros podamos aprender más, podamos interpretar más lo que vos nos decís, tu palabra, Señor, te pedimos que lo bendiga, que bendigas a cada hermano que ha estado, que bendigas a aquellos que no están, Señor. Gracias por esta materia, gracias porque, Señor, podemos entenderte cada día. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor, gracias por todo lo que vos haces por nosotros, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pido que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos Amén. vemos. Chao. Bendiciones. Adiós. Chao, 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 bendiciones. bendiciones. Bendiciones.